Mientras acampábamos en los salvajes bosques de Alaska, mi propio hijo me dejó fríamente sin comida ni equipo y me dijo: «Adiós. A ver cómo sobrevives con el oso». Pensaba que moriría de hambre o bajo las garras de un oso, solo para quedarse con mi herencia. Pero cuando volvió a casa, yo ya lo estaba esperando con una sonrisa en la cara. «Tengo una sorpresa para ti», le dije. «No vas a creer lo que pasó». Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. La puerta principal se abrió de golpe, sin previo aviso. Mason irrumpió, con la sudadera empapada por la llovizna de Seattle y las zapatillas chirriando sobre mi suelo de madera. «Papá, necesito 5.000 ahora mismo». Me quedé helado junto al escritorio, con los bolígrafos todavía en la mano después de revisar unas facturas. El filo agresivo en su voz me golpeó como una bofetada. No era mi hijo pidiendo ayuda. Era alguien exigiendo. «Mason, ¿qué? 5.000. Esta noche». Paseaba por la sala con los puños cerrados. «Ya te transferí tu mensualidad la semana pasada. Los 3.000 apenas cubren mi alquiler». Su voz se quebró de frustración. «¿De verdad crees que eso es suficiente? ¿Crees que con eso puedo cubrir todo?» Mi camisa de franela comenzó a apretarme en el pecho. Aún tenía grasa bajo las uñas por reparar la transmisión del coche de la señora Chen esa misma tarde. Había levantado esos talleres de la nada. Jornadas de 18 horas después de que Sara muriera. Sacrifiqué todo para darle a él oportunidades que yo jamás tuve. «Hijo, ya hemos hablado de esto. Necesitas un trabajo estable». «¿Trabajo?», giró de golpe, con la cara roja de rabia. «¿Por qué debería trabajar cuando tú estás sentado sobre todo ese dinero? ¿Cuando lo controlas todo como un dictador?». La acusación dolió. Me erguí, recuperando la postura militar de mis años de servicio. «Intento enseñarte responsabilidad». «¿Responsabilidad?», rió con amargura. «¿Quieres saber de responsabilidad? Cuando mueras, voy a ser un maestro increíble de tus talleres. Los dirigiré mejor que tú jamás lo hiciste». Las palabras flotaron en el aire como veneno. El modo tan casual en que hablaba de mi muerte. La frialdad calculadora en sus ojos. No era dolor ni frustración lo que veía. Era codicia. Abrí la boca, pero ninguna palabra salió. 20 años de criar solo, de sacrificarme, de esperar que se convirtiera en el hombre del que su madre habría estado orgullosa, se desmoronaron en ese instante. Mason debió notar el shock en mi rostro. Su expresión cambió, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Sin añadir nada más, giró hacia la puerta. El portazo retumbó en la casa como un disparo. El marco de fotos de la repisa tembló, la sonrisa de Sara estremeciéndose tras el cristal. Me quedé inmóvil, observando cómo la foto volvía lentamente a su lugar. El silencio me oprimía los oídos. Afuera, el motor del coche de Mason rugió y se alejó hasta desvanecerse. Permanecí junto al escritorio, el bolígrafo aún apretado entre mis dedos blancos, con la vista fija en esa foto que se negaba a dejar de vibrar. A la mañana siguiente, alcé la mano para enderezar el retrato familiar. La sonrisa de Sara me devolvía la mirada, joven, radiante, abrazando al Mason de 8 años en un partido de béisbol. El recuerdo me golpeó como un puñetazo. El funeral de Sara. Mason de pie a mi lado, con su único traje, 3 tallas demasiado grande, aferrando mi mano mientras yo trataba de no derrumbarme. La hipoteca del primer taller estaba 3 meses atrasada. Las facturas médicas de Sara habían vaciado nuestros ahorros. Le prometí en su último aliento que cuidaría de él, que le daría todo lo que ella no pudo. El jueves me descubrí sacando viejos álbumes de fotos. Cada página revelaba otro sacrificio que había olvidado. La matrícula de la escuela privada, $40.000 al año, porque las públicas no eran suficientes para el hijo de Sara. Su educación en la Universidad de Washington, con residencia incluida, porque lo exigía. El Honda Civic que le compré al graduarse, $18.000 en efectivo porque se negó a aceptar un coche usado. Pasé el dedo por la foto de su 16º cumpleaños. Incluso entonces, algo faltaba en su mirada. Mientras otros chicos de su edad trabajaban en empleos de verano, Mason pasaba el tiempo jugando,
viviendo de las mensualidades que yo justificaba como una inversión en su futuro. La progresión estaba clara ahora, desplegada en décadas de fotografías. Cada ayuda, cada fracaso rescatado, cada crisis que solucioné con mi chequera, había ido desgastando su carácter. Creí que era un buen padre. En realidad, había creado a un extraño que calculaba mi muerte como si fuera una transacción de negocios. El sábado por la noche me senté en el viejo sillón de Sara, el que nunca tuve corazón para tirar. Ella lo habría visto venir. Sara siempre entendía mejor a las personas que yo. Ella lo habría empujado hacia la independencia, lo habría obligado a ganarse cada dólar. Te fallé, susurré a la habitación vacía. La revelación se instaló en mis huesos como el frío del invierno. 20 años intentando comprar el amor de Mason para compensar la madre que perdió. Cada pago fue solo una venda sobre mi propia culpa, sobre mi sensación de no ser suficiente. Me convencí de que proveerle era lo mismo que criarlo. El domingo por la mañana devolví los álbumes a la estantería y me senté en el escritorio. Mis manos temblaban ligeramente al tomar papel y bolígrafo. La disciplina militar estabilizó mi respiración. Tenía que pensar con claridad ahora, planear posibilidades que jamás quise considerar. La hoja en blanco me devolvía la mirada, esperando decisiones para las que aún no estaba preparado. Un timbre, 2 timbres. El bolígrafo flotaba sobre los documentos legales que había empezado a redactar cuando el teléfono rompió el silencio. El nombre de Mason brillaba en la pantalla. Dudé, luego contesté. Hola, hijo. Papá. Oye, ¿cómo estás? Su voz sonaba con un entusiasmo artificial que me puso los nervios de punta. Demasiado alegre, demasiado forzado, como la apertura de un vendedor. Bien. No esperaba tu llamada después de lo que pasó la semana pasada. Sí, sobre eso. Mira, he estado pensando. Me pasé de la raya y quiero arreglarlo. Las palabras salían rápidas, ensayadas. De hecho, tengo una propuesta. Algo que puede arreglar todo entre nosotros. Esperé. La disciplina me enseñó el valor del silencio. Vamos de camping juntos en Alaska. Al Parque Nacional Denali. Solo tú y yo. Como cuando era niño, ¿recuerdas? La propuesta me sacudió como un latigazo. Mason no mostraba interés por actividades al aire libre desde el instituto. Esto es muy repentino. Lo sé. Pero escucha, mis amigos cancelaron a última hora y tengo los billetes ya pagados. Vuelos, equipo, permisos del parque. Todo. El paquete caduca mañana si no lo usamos. Apreté el teléfono. La urgencia sonaba fabricada, diseñada para que no pensara demasiado. Mason, ¿desde cuándo organizas viajes de camping? Vamos, papá. ¿No recuerdas cuando me enseñaste a leer huellas de animales, a encender fuego con leña húmeda? Siempre decías que el bosque muestra el verdadero carácter de un hombre. La referencia a nuestro pasado removió algo en mi pecho. Habían sido buenos tiempos antes de la muerte de Sara. Antes de empezar a resolverlo todo con dinero en lugar de presencia. Podría ser nuestra oportunidad de reconectar, continuó Mason, bajando la voz a un tono más sincero. Recordar lo que solíamos tener. Sin distracciones, sin estrés de ciudad. Solo padre e hijo, en la tierra de Dios. Cerré los ojos, dividido entre la esperanza y la sospecha. Cada parte racional de mi cerebro gritaba alerta. El momento, la súbita emoción, la historia conveniente de los amigos que cancelan, todo sonaba orquestado. Pero debajo de la sospecha latía un dolor más profundo. ¿Y si era real? ¿Y si de verdad quería recuperar nuestra relación? El vuelo sale el 25 de marzo, apretó Mason. De Seattle a Anchorage. Luego conducimos hasta el parque. 5 días en la naturaleza, como antes. 5 días, repetí en voz baja. Papá, por favor. Puede que sea nuestra última oportunidad de arreglar lo roto entre nosotros. El silencio se extendió entre los dos. Miré los papeles sobre mi escritorio. Documentos legales que podían cambiarlo todo. Precauciones contra escenarios que rezaba nunca se cumplieran. Está bien, me escuché decir. Hagámoslo. ¿En serio? Fantástico.
Te mando los detalles del vuelo. Nos vemos en la puerta de embarque de SeaTac. Va a ser increíble, papá, ya lo verás. La llamada terminó. Dejé el teléfono sobre la mesa con cuidado, mi mano temblando apenas. Afuera, la eterna llovizna de Seattle pintaba formas en la ventana. Miré de nuevo los documentos extendidos en el escritorio, luego el bolígrafo en mi mano. Esperanza y preparación. Ambas se sentían como traición. 3 días después, doblé cuidadosamente los documentos legales y los guardé en el bolsillo interno de mi bolsa de viaje. Los papeles pesaban más de lo que deberían, cargados con posibilidades que jamás quise considerar. Mason me esperaba en la puerta C12, rebotando sobre sus talones como un adolescente ansioso. Su mochila parecía recién comprada, aún con las etiquetas colgando de las cremalleras. Al verme acercar, su sonrisa se abrió demasiado. «Papá, perfecto. Acaban de llamar al embarque. Pareces emocionado». Lo estudié con atención. Noté un leve tic en su ojo izquierdo. El entrenamiento militar me había enseñado a leer esas señales, distinguir la energía genuina de la actuación. ¿Y por qué no estaría emocionado? Una aventura de padre e hijo en la última frontera. Se colgó la mochila al hombro con esfuerzo evidente. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo así? Durante el primer vuelo, habló sin parar sobre fotografía de naturaleza y aire fresco. Consultaba su teléfono más de lo necesario para alguien que supuestamente quería desconectar. Yo compartí historias de mi entrenamiento de supervivencia en la marina, como leer los patrones del clima, identificar plantas comestibles, orientarse sin GPS. ¿De verdad sabes todo eso?, preguntó, apuntando en una servilleta. 20 años de servicio te enseñan a estar preparado para todo. Un destello cruzó su rostro. Cálculo disfrazado de admiración. La escala en Seattle se alargó más de lo esperado. Mason se excusó 3 veces, diciendo que iba al baño, pero tardaba 20 minutos en volver. Desde las ventanas del aeropuerto vi los aviones rodar contra un cielo gris de tarde. Alaska estaba cada vez más cerca. El último vuelo nos llevó sobre cordilleras que parecían dientes rotos en el horizonte. Mason pegó la cara a la ventanilla, pero su reflejo mostraba tensión más que asombro. Anchorage nos recibió con aire cortante y olor a nieve. En el mostrador de alquiler nos asignaron un Toyota 4Runner, seguro adicional y cadenas para nieve. Yo me ocupé del papeleo mientras Mason cargaba el equipo, forzando su hombro derecho como si algo le doliera. Próxima parada, tienda de suministros, anunció, mirando otra vez su móvil. Necesitamos algunas cosas extra. En Northern Exposure Outfitters insistió en comprar artículos muy específicos, linternas de alta potencia, bengalas, cuerdas, más de lo que parecía necesario para un simple campamento. El dependiente, un hombre curtido con cicatrices de congelación, alzó una ceja. ¿Planean perderse ahí fuera? Solo queremos estar preparados, respondió Mason demasiado rápido. La carretera 3 se extendía ante nosotros como una cinta gris en medio de un bosque interminable. Montañas nevadas se alzaban a los lados, atrapando la última luz del día. Carteles advertían sobre alces y condiciones de invierno. Un país hermoso, dije, tratando de romper el silencio. Sí. Muy aislado, respondió Mason con una extraña satisfacción. Kilómetros de nada. Paramos a repostar justo cuando caía la oscuridad. Mientras llenaba el tanque, Mason se alejó hacia la tienda. A través de los ventanales fluorescentes lo vi sacar el móvil y marcar. Su postura cambió, hombros encorvados, voz baja, urgente. Cuando volvió, pregunté con naturalidad. ¿Todo bien? Te vi con el teléfono. Revisando el clima de mañana. Una tormenta se acerca, pero debería despejarse. Evitó mi mirada. La mentira le salió demasiado fácil. Yo ya había revisado el pronóstico, cielo despejado los próximos 3 días. De nuevo en la carretera, la inquietud militar se me instaló en el estómago. Ese mismo instinto que me había mantenido vivo en territorio hostil. Algo no estaba bien. Solo no sabía qué. 40 millas después, la conversación en la gasolinera aún me rondaba. Entonces, ¿qué dijo realmente el servicio meteorológico? Mason apretó el manillar de la puerta.
Posibles nevadas leves, nada grave. La evasiva confirmó mis sospechas, pero mantuve la voz neutra. Menos mal que llevamos ropa extra. La entrada a Denali apareció tras una curva, carteles de madera anunciando los límites del parque, cabañas desperdigadas entre los abetos gigantes. El centro de visitantes estaba sorprendentemente animado para esa época del año. La mayoría de turistas llegaban en verano, marzo era para verdaderos montañistas o locales. El Denali Lodge Motel era tal como lo mostraban las fotos que Mason me había enseñado. Construcción rústica de troncos, habitaciones con nombres como Grizzly de Nocaribou Creek. La recepcionista, una joven de manos encallecidas, nos registró mientras Mason examinaba los mapas de senderos en la pared. ¿Primera vez en Denali?, preguntó ella. Para él, sí, respondí señalando a Mason. Yo ya estuve en Alaska por ejercicios militares. ¿Y qué rutas piensan hacer? La del río Tlanica, en zona remota, se adelantó Mason antes de que yo pudiera contestar. Queremos la experiencia completa. La expresión de la recepcionista cambió a preocupación. Ese terreno es avanzado, muy aislado. La mayoría empieza por senderos cortos. Somos campistas experimentados, insistió Mason, aunque su experiencia real era nula. La guardabosques Jennifer Walls parecía salida de un cartel de reclutamiento, firme, segura, con la dureza de quien lidia con emergencias salvajes a diario. Su sala de briefing olía a café y pino, las paredes cubiertas de mapas y fotos de fauna. Caballeros, dejemos algo claro, extendió un mapa detallado sobre la mesa. La ruta del Tlanica los llevará a 50 kilómetros de la estación más cercana. Sin cobertura. Sin otros campistas en esta época. Señaló marcadores rojos en el mapa. Actividad reciente de osos grizzly aquí, aquí y aquí. Una osa con crías fue vista la semana pasada. Hemos tenido avistamientos de lobos. Y los alces están agresivos por disputas de territorio. Mason se inclinó, estudiando las zonas aisladas con atención exagerada. ¿Y qué hay de evacuaciones de emergencia? Helicóptero, si el clima lo permite. Pero podrían pasar días. La duda era evidente en su rostro. Con todo respeto, esa ruta no es apropiada para principiantes. Tenemos tours guiados, senderos más seguros. Estaremos bien, interrumpió Mason. Mi padre es prácticamente un experto en supervivencia. Tras firmar exenciones de responsabilidad y ver un vídeo sobre encuentros con osos, alquilamos contenedores resistentes y balizas de emergencia. Yo insistí en alquilar un rifle defensivo, un Remington 870 que se sentía familiar en mis manos. ¿Seguro de eso?, preguntó Mason nervioso. Regla número 1 en Alaska: nunca vayas desarmado a territorio de osos. En nuestro último paso, la guardabosques programó las coordenadas en la baliza. Presionen aquí 5 segundos y Rescate recibirá su ubicación exacta. Pero aún así, pueden tardar 12 a 18 horas en llegar. Cargando las mochilas al coche, sentí la tensión previa a una misión. Todo gritaba advertencia: la lejanía, la inexperiencia de Mason, su insistencia en el aislamiento. ¿Sigues seguro de esta ruta?, pregunté al salir de la estación. Su sonrisa parecía forzada. Claro. Ya no hay vuelta atrás. ¿No, papá? La frase sonó mal en mis oídos. Menos ánimo, más sentencia. En el retrovisor, la estación desapareció entre los árboles. Nuestra última conexión con la civilización se desvanecía en un bosque que ya no parecía aventura, sino trampa. El camino se estrechó hasta que las ramas arañaban las ventanas como dedos huesudos. El GPS mostraba nuestro avance hacia territorio sin marcar, más allá de la última torre de señal, más allá del último sendero conocido. Ya estamos oficialmente fuera del mapa, murmuré al ver las barras de señal desaparecer. La risa de Mason sonó hueca. Perfecto. Solo nosotros y la naturaleza. Milla 23. El final del camino. Aparqué junto a postes de madera desgastados que parecían lápidas en la penumbra. Al descargar las mochilas se notaba la diferencia. La mía equilibrada, fruto de años de entrenamiento. La de Mason, desbordada y torpe. Dios, esto pesa 1 tonelada, se quejó ajustando las correas. Empacar bien requiere práctica.
Al intentar ayudarle, noté su mueca de dolor en el hombro derecho. ¿Te hiciste daño? Una vieja lesión. Nada serio. El sendero se abría entre abetos tan densos que apenas pasaba la luz. Troncos cubiertos de musgo bloqueaban el paso y pequeños riachuelos exigían equilibrio sobre piedras. Huellas de alce hundidas en el barro, el grito de un águila en lo alto y a lo lejos el aullido de lobos. ¿Escuchaste eso?, preguntó Mason, pálido. La manada está a unos 8 km. Seguí caminando. Su nerviosismo no parecía por respeto a la fauna. Para alguien que había insistido tanto en esta ruta remota, se le notaba genuinamente asustado. Tras 3 horas alcanzamos un claro junto a un arroyo. Terreno plano, agua fresca, buena visibilidad. Un sitio perfecto para acampar. Mis hábitos militares me hicieron revisar posiciones defensivas y rutas de escape. Mason se dejó caer en un tronco. ¿Cuánto más falta? Jadeó. Aquí está bien por esta noche. Mañana iremos más adentro. Al armar el campamento su falta de experiencia quedó clara. Mientras yo organizaba perímetro, víveres colgados a 4 metros, cocina a barlovento y suministros a la mano, él peleaba con las cuerdas de la tienda. «Papá, ¿puedes ayudarme con esto?». Sostenía las cuerdas enredadas como banderas blancas. Enseñarle la técnica correcta me recordó a cuando realmente quería aprender, años atrás. Pero algo no cuadraba. ¿Por qué insistir en un campamento salvaje si ni siquiera dominaba lo básico? La hoguera proyectaba sombras danzantes en el claro. Preparé una comida sencilla mientras Mason guardaba un silencio extraño, mirando las llamas con una expresión que no lograba descifrar. La temperatura bajaba. Las noches de marzo en Alaska merecían respeto. ¿Recuerdas cuando hacíamos esto? Intenté conversación. Tenías 10 años y no parabas de quemar los malvaviscos. Mamá aún estaba viva, su voz se tiñó de tristeza inesperada. Le encantaban las acampadas. Decía que sacaban lo mejor de la gente. Mason asintió, pero sus ojos seguían lejanos. Háblame de tu infancia, papá. Antes de la marina, antes de los talleres. ¿Cómo era ser pobre? La pregunta me sorprendió. Rara vez mostraba interés en mi pasado. Terminé compartiendo historias que llevaba años en silencio. Crecer en Montana, trabajar en granjas, ganarme cada dólar con sudor. Suena duro, dijo, aunque su tono sonaba más calculador que empático. El trabajo duro forja carácter. Me enseñó a valorar lo que se gana. Algo destelló en su rostro, resentimiento, quizá frustración. Qué suerte la mía, ¿no? Saltarme todo ese carácter gracias a ti. La charla siguió alrededor del fuego. Mason me sacaba historias sobre la marina, mis entrenamientos, las habilidades que me habían mantenido vivo en entornos hostiles. Hablé más de lo habitual, confiado en lo que parecía un interés genuino. ¿Cómo sabes cuando alguien te está mintiendo?, preguntó de pronto. Lenguaje corporal, el tono de voz, incoherencias en su relato. Avivé el fuego, enviando chispas a la oscuridad. ¿Por qué lo preguntas? Curiosidad. Siempre fuiste bueno leyendo a la gente. Más tarde, cuando avivé el fuego para la noche, un silencio pacífico envolvió nuestro campamento. El cielo se llenó de estrellas en patrones que no veía desde mi último despliegue, sin luces de ciudad que las ensuciaran. La naturaleza se sentía pura, intacta, casi sagrada. Yo hago la primera guardia, se ofreció Mason. No tengo sueño todavía. ¿Seguro? Mañana nos espera un día largo. Sí, quiero disfrutarlo. Escuchar los sonidos del bosque. Me metí en mi tienda confiando en que me despertaría para el segundo turno. A través de las paredes de nylon escuchaba sus movimientos alrededor del fuego, el crujido de los troncos, pasos que parecían normales. Sonidos de campamento que deberían haberme dado tranquilidad. Pero algo no encajaba. Mason nunca había mostrado interés en la reflexión solitaria ni en apreciar la naturaleza. ¿Por qué empezar ahora? Lo último que noté antes de que el sueño me venciera fue el cambio en el ambiente. Ya no había movimientos casuales, solo una quietud demasiado cuidadosa, como alguien que espera, no que vigila. La luz del amanecer filtrándose por la tela me devolvió la conciencia. Afuera,
escuché el sonido metálico de equipo cargándose. Demasiado temprano, demasiado urgente. Abrí la cremallera y el aire helado me mordió la cara, haciendo visible mi respiración en nubes blancas. Mason estaba junto a la camioneta, empacando cada pieza de nuestro equipo con una eficiencia militar que jamás había mostrado. GPS, baliza de emergencia, rifle, comida, todo desaparecía en el vehículo. ¿Qué estás haciendo? Mi voz cortó el silencio de la mañana. Mason se sobresaltó y luego se irguió con postura desafiante. Preparándome para irnos. Planeamos 3 días más. ¿Por qué la prisa? Cambio de planes. Evitaba mi mirada, siguiendo con la tarea. El clima va a empeorar. La mentira quedó flotando entre nosotros como humo. El pronóstico seguía despejado, y el cielo lo confirmaba. Mis instintos militares despertaron con un grito de alarma. Mason, háblame claro. ¿Qué está pasando? Algo se quebró en su expresión. Años de resentimiento controlado estallaron en su rostro como una presa rota. ¿Quieres saber qué pasa? Estoy harto. Harto de tu control, de tu manipulación, de tu juicio constante. Hijo, no entiendo. No. Se giró bruscamente, con los puños cerrados. No me llames hijo. Los hijos no son tratados como empleados. Los hijos no tienen que mendigar cada dólar mientras su padre se sienta sobre millones. El veneno en su voz me golpeó como un puñetazo. No era rabia momentánea. Era odio cultivado durante años. Te he dado todo. Me diste nada, rugió Mason. Me hiciste dependiente, me mantuviste débil, controlaste cada aspecto de mi vida con tu chequera. Pues adivina, ahora yo tomo el control. Mis manos temblaron mientras la verdad se abría paso. El viaje de campamento. Todo estaba planeado. Por fin lo captas, genio militar, rió sin calidez. Te ha tomado bastante tiempo. ¿Por qué, Mason? Si necesitabas dinero, podíamos solucionarlo. Ya no quiero tu mesada, papá. Quiero lo que me corresponde. Tus negocios, tus bienes, todo lo que llevas décadas colgándome como si fueran migajas. El aire helado pareció congelarse a nuestro alrededor. Vi a un extraño con el rostro de mi hijo, diciendo palabras que pulverizaban 20 años de sacrificio. ¿Vas a dejarme aquí? Muy bien. Sí. Te dejo para que aprendas lo que es la dependencia real. 30 millas de bosque te lo enseñarán. Mi pecho se apretó. Mason, esto es territorio de osos. Sin equipo, sin GPS. Debiste pensarlo antes de convertirme en tu marioneta. Cerró de golpe la compuerta del camión. Quizá sobrevivas, quizá no. En cualquier caso, heredaré lo que debió ser mío hace años. Por favor, la palabra me salió desgarrada. Sea lo que sea que hice mal, podemos arreglarlo. No hagas esto. Por un instante, algo titiló en su rostro, duda o quizás un recuerdo de afecto. Pero enseguida se endureció en una máscara irreconocible. Adiós, papá. Subió al asiento del conductor. Trata de no encontrarte con los osos demasiado rápido. Quiero que tengas tiempo de pensar en lo que creaste. El motor rugió. Di un paso hacia la camioneta, intentando razonar, pero él dio marcha atrás. A través del parabrisas lo vi, frío, calculador, vacío de toda emoción filial. Mason. Mi grito rebotó contra las montañas mientras el camión desaparecía tras una curva. El sonido del motor se desvaneció, dejándome solo en una carretera de tierra, a 50 kilómetros del ser humano más cercano. El polvo se asentó a mis pies. El silencio fue absoluto. Ni voces, ni motores. Solo el viento entre los abetos y el grito distante de un halcón. Me quedé quieto, procesando lo inimaginable. Mi hijo, el niño que había criado, protegido, al que le había dado todo, acababa de sentenciarme a muerte. El polvo aún flotaba en el aire cuando el entrenamiento militar se impuso sobre el dolor. El shock era un lujo que no podía permitirme, no en territorio de osos. Inspiré hondo y dejé que la disciplina naval tomara el control. Regla 1. Evaluar recursos. Revisé mis bolsillos. Cartera, llaves, una pequeña navaja que había olvidado.
Nada de comida, nada de agua, ni GPS, ni baliza, solo la ropa que llevaba puesta. Regla 2. Evaluar entorno. Marzo en Alaska significaba temperaturas bajo cero por la noche. Terreno de bosque denso, senderos invisibles, aislamiento total. Recordé las advertencias de la guardabosques, actividad reciente de osos, lobos, clima impredecible. Regla 3. Prioridades. Refugio, agua, señales, navegación. En ese orden. Miré el sol, calculando dirección. Al este, más adentro del bosque. Al oeste, eventualmente la carretera principal, aunque no sabía a qué distancia. Recordé fragmentos del mapa del briefing. Los ríos fluían hacia el noroeste, bordeando el parque. Tenía que moverme. Estar quieto significaba morir. Seguí los rastros de neumáticos de Mason, pero pronto se desviaban de un sendero de animales. Las sendas de caza suelen llevar a fuentes de agua, vitales para sobrevivir y aumentar las posibilidades de rescate. Cada paso requería esfuerzo consciente. A mis 58 años, mis rodillas protestaban con el terreno irregular. Ya no era el soldado en su mejor forma. Pero la rabia me empujaba, rabia por la traición de Mason, por mi ceguera, por los años perdidos creando al monstruo que ahora me abandonaba. El bosque se cerraba como un túnel vivo. Los abetos bloqueaban el sol, dejando el ambiente en penumbra incluso al mediodía. Rompía ramas al pasar, marcando un rastro rudimentario, aunque sabía que las posibilidades de que alguien me encontrara eran mínimas. Las señales de osos eran constantes, arañazos en troncos, huellas enormes en la tierra blanda, excrementos frescos. Hacía ruido al caminar, recordando las instrucciones para evitar encuentro sorpresa. La ironía era cruel. Mi hijo me había puesto en una situación donde los osos quizá fueran el menor de mis problemas. Pasaron horas. La boca me ardía de sed. El sendero se perdía en matorrales y varias veces tuve que retroceder. El cansancio me quemaba las piernas, pero detenerme significaba perder luz. Un sonido distante me congeló. Mecánico, rítmico, sin duda humano. Motores, varios motores. Me quedé inmóvil, escuchando. Venían del norte, a medio kilómetro. AT versus motos. ¿Cazadores? ¿Guardabosques? ¿Rescate? Por primera vez desde la traición de Mason, una chispa de esperanza prendió en mi pecho. Cambié de rumbo, forzando mi cuerpo a abrirme paso entre zarzas que desgarraban mi ropa. Los motores eran más nítidos, avanzando lentamente, como patrullando. El bosque se aclaraba. Un claro apareció entre los árboles. Aceleré, sin disimulo, ramas azotándome el rostro. Emergiendo del límite, me topé con 4 conductores de ATV que almorzaban. Se levantaron sorprendidos al verme salir del bosque, desaliñado, arañado, fuera de lugar en aquella soledad. El líder, un hombre barbudo de unos 40, apagó el motor y se acercó con preocupación profesional. «Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué está solo aquí?» Mi voz salió ronca por la deshidratación y el estrés. «Mi hijo me dejó aquí. Se llevó todo el equipo y se fue». El rostro del hombre cambió de la preocupación a la incredulidad. «¿Lo abandonó? Eso es intento de asesinato. Soy William Harper. Mi hijo Mason me trajo de campamento». Tragué saliva, intentando explicar sin exponer toda nuestra tragedia familiar. Se llevó el camión y el equipo. Dijo que me dejaba morir. Jesús, el barbudo, se quitó el casco. Tenía unos ojos agudos, evaluando mi estado y mis palabras. «Soy Oliver Reed, es guardabosques de esta zona. Estos son mis amigos. Estamos recorriendo el interior en quads». Los demás se acercaron, con rostros horrorizados. Una mujer de unos 30 me tendió una botella de agua que vacié de un trago agradecido. «¿Hace cuánto pasó esto?», preguntó Oliver con tono urgente. «Esta mañana, unas 4 horas». Él miró a su grupo y luego a su GPS. «Tenemos que sacarlo de aquí de inmediato. La radio tiene alcance limitado, pero desde mayor altitud podremos contactar con la estación». Se detuvo, concentrado en el dispositivo. Si su hijo tomó la carretera principal, tardará 6 horas mínimo en llegar a Anchorage. Pero yo conozco un atajo,
una vieja ruta de guardabosques por el interior. Podemos tenerlo de vuelta en la entrada del parque en 90 minutos. El peso de la revelación me atravesó como electricidad. ¿Quiere decir que podría regresar antes que él? Fácilmente. La pregunta es, ¿quiere involucrar a la policía de inmediato o tiene otros planes? Algo duro cristalizó en mi pecho, reemplazando la desesperación y el miedo que me habían acompañado desde el amanecer. Mason había calculado mi muerte, planeado mi abandono, contado con mi indefensión. Pero cometió un error fatal. Subestimó la solidaridad de la comunidad del bosque y mis propios instintos de supervivencia. Quiero volver primero al motel, respondí con calma. Antes de decidir qué hacer con la policía. Oliver asintió, comprendiendo al instante. Suba detrás de mí. Tomaremos el sendero de guardabosques. Su hijo jamás nos verá venir. El recorrido en ATV por los caminos ocultos del bosque me mostró un Denali desconocido, una red de rutas de servicio mantenidas para emergencias, conocida solo por guardabosques y guías experimentados. Pasé 15 años como ranger aquí, explicó Oliver por encima del ruido del motor. He visto muchas decisiones estúpidas, pero abandono deliberado, eso ya es criminal. Arroyos, pendientes empinadas, tramos donde tuvimos que bajarnos y guiar los vehículos por entre troncos caídos. A pesar de lo duro del terreno, avanzamos rápido y emergimos en carretera pavimentada mucho antes de lo calculado. El Denali Lodge Motel apareció a lo lejos, su arquitectura de troncos pareciendo más acogedora que nunca después de una mañana en la nada. Busqué nuestro camión de alquiler en el aparcamiento, aún no había regresado. Parece que su hijo sigue de camino, observó Oliver. Tiene tiempo de preparar la recepción que tenga en mente. Los otros jinetes me dieron sus datos de contacto, dispuestos a ser testigos si había juicio. Oliver me entregó una tarjeta con su móvil y correo personal. Llámeme cuando esté listo para hablar con las autoridades. Lo que hizo su hijo no puede quedar impune. Antes de marcharse, se detuvo. Señor, ¿puedo preguntarle qué piensa hacer cuando él regrese? Miré hacia la habitación del motel donde nos esperaban nuestras pertenencias. Luego, a los documentos legales doblados en el bolsillo de mi chaqueta. Mason había pasado años planeando mi destrucción. Ahora era mi turno de planear la suya. Voy a darle exactamente lo que quiere, respondí en voz baja, solo que no de la forma en que espera conseguirlo. De regreso en la habitación, me senté al borde de la cama y saqué el teléfono. La tarjeta de Oliver estaba junto a mí, su ofrecimiento de avisar a la policía inmediato aún sobre la mesa. Pero primero necesitaba claridad. Los documentos que había preparado en Seattle parecían ahora proféticos, como un arma cargada. 3 semanas atrás había cambiado mi testamento, en un arranque de decepción paternal. Hoy esa decisión parecía preparación divina. Extendí los papeles sobre el escritorio. Mason no heredaría nada. Todo iría a fundaciones de conservación de vida salvaje, a veteranos y a una beca en nombre de Sarah. La ironía era perfecta. Su intento de asesinarme por la herencia lo dejaría con las manos vacías. Pero no bastaba con papeles. Necesitaba pruebas, testigos, consecuencias que lo marcaran de por vida. Marqué el número de Oliver. Contestó al primer timbrazo. William, ¿ya instalado? Sí. Necesito ayuda con algo concreto. Cuando Mason regrese quiero que todo quede documentado, su reacción, sus palabras, todo. ¿Planea confrontarlo antes de llamar a la policía? Planeo darle la oportunidad de creer que heredará mis negocios, hasta que entienda lo que realmente se ha hecho a sí mismo. El silencio se extendió unos segundos al otro lado de la línea. Finalmente Oliver habló. Eso es estratégico. ¿Quiere que esté allí como testigo? Si está dispuesto. Y traiga esa cámara digital que tenía en el sendero. Mason dirá cosas que un jurado debería escuchar. ¿A qué hora lo espera? Calculando su ruta, entre las 9 y las 10 de esta noche. Llegará cansado, confiado, esperando encontrar una habitación vacía y un padre que nunca volvió. En cambio, encontrará a su víctima viva y preparada. Oliver acordó llegar a las 8:30. Después llamé a mi abogado en Seattle. La conversación fue breve pero crucial.
A la mañana siguiente, el Nuevo Testamento se registraría oficialmente, sin importar lo que pasara esa noche. La herencia de Mason se esfumaría en cuanto esos documentos llegaran al tribunal. Luego pedí a la recepción del motel una habitación contigua para Oliver. La recepcionista, una anciana acostumbrada a décadas de dramas en Alaska, no hizo preguntas. La tarde cayó con calma extraña. Me duché, me cambié de ropa y organicé el cuarto con método militar. Los documentos legales quedaron desplegados sobre el escritorio, visibles apenas entrara. Oliver tendría línea clara para grabar desde la habitación contigua. Mi móvil ya estaba preparado con el 911 en marcación rápida. La preparación elimina variables, recordaba de mis entrenamientos. Esa noche Mason entraría en un entorno controlado, donde todas las ventajas serían mías. La ironía me arrancó una sonrisa amarga. Él había planeado mi muerte en la naturaleza. Yo planeaba la suya social y financiera en la civilización. La diferencia era que mi plan lo dejaría vivo para enfrentar las consecuencias. A las 8:15 Oliver llamó suavemente a la puerta. Entró con equipo fotográfico profesional y el gesto sombrío de quien ha visto demasiadas tragedias en la montaña. Instaló cámaras y micrófonos en la habitación contigua. Cuando llegue, todo quedará grabado, me aseguró. Legalmente, con su testimonio, el mío y lo que él diga esta noche, hablamos de intento de asesinato en primer grado. En Alaska, el abandono deliberado equivale a sentencia de muerte con pasos extra. Se enfrenta a muchos años de cárcel. Asentí, sintiendo como una frialdad satisfecha me recorría el pecho. Entonces esperamos. Afuera, la oscuridad envolvía el motel como un puño cerrándose. Desde la ventana se veía la carretera principal, por donde pronto aparecerían los faros de Mason, conduciéndolo hacia una condena que jamás había previsto. El reloj marcaba las 8:47. Cualquier minuto. Los faros iluminaron el aparcamiento. Reconocí el sonido del motor del camión de alquiler. Mason había regresado de su intento fallido de asesinato, quizá ensayando ya la llamada desgarrada a la policía para informar de la trágica desaparición de su padre. Me senté frente a la puerta, los documentos bien a la vista sobre el escritorio. Desde la pared contigua, escuchaba a Oliver ajustar la grabación. Todo estaba listo. La llave raspó 2 veces antes de encajar. La puerta se abrió y Mason entró con cautela, esperando encontrar la habitación vacía. La luz del techo reveló su rostro, y vi cómo la sorpresa lo golpeaba como un impacto físico. «Papá», su voz salió rota, incrédula. «Hola, hijo. ¿Cómo estuvo el viaje?» Su expresión pasó de la confusión al shock, hasta rozar el terror. ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo volviste? Resulta que soy más difícil de matar de lo que calculaste. Sus piernas parecían ceder. Se aferró al marco de la puerta, con los ojos recorriendo el cuarto, buscando rutas de escape. No entiendo. Te dejé a 50 kilómetros, sin comida, sin agua, sin equipo. Sí, lo recuerdo, respondí en tono casi amistoso. Una elección interesante de últimas palabras. Por cierto, ve a encontrarte con los osos. Muy poético. Papá, espera, ¿no entiendes? Oh, lo entiendo perfectamente. Me trajiste a Alaska para asesinarme por la herencia. Pasaste meses planeándolo, investigando el lugar más remoto, ensayando tu actuación de hijo desconsolado para cuando encontraran mi cuerpo. Mason abrió y cerró la boca sin articular nada. El sudor le perlaba la frente pese al aire frío de la noche. ¿Sabes cuál fue tu error? Me levanté despacio. Subestimaste a la gente de este lugar. Hay quienes ayudan a sobrevivir, no quienes abandonan a la familia a morir. Mira, si esto es por dinero, siempre fue por dinero para ti. Y eso es lo que finalmente entendí. Cada conversación, cada viaje, cada momento que yo creí unión entre padre e hijo, solo calculabas mi patrimonio. Tomé los documentos del escritorio. ¿Quieres saber algo curioso? Hace 3 semanas, después de nuestra discusión, cambié mi testamento. Los ojos de Mason se clavaron en los papeles. ¿Qué quieres decir con que lo cambiaste? Quiero decir que no heredas nada. Ni los talleres, ni las cuentas, ni la casa que tu madre amaba.
Todo se va a fundaciones benéficas, conservación de fauna, veteranos, becas en nombre de Sara. El color se borró por completo de su rostro. No puedes hacer eso. Soy tu hijo. Eras mi hijo. Esta mañana te convertiste en otra cosa, un hombre capaz de calcular la muerte de su padre por dinero. Papá, por favor, si me escuchas. Te escuché esta mañana, cuando dijiste que mi control había arruinado tu vida. Te escuché cuando aseguraste que merecía morir solo en territorio de osos. Ya terminé de escucharte. La compostura de Mason se resquebrajó por completo. Maldito engreído. Tú creaste esto. Tu control constante, tu manipulación, mantenerme dependiente mientras juzgabas cada decisión que tomaba. Ahí está. El verdadero Mason Harper. ¿Quieres destruirme? Bien. Pero recuerda, tú eliges tus actos. Yo te di demasiado, sí. Pero tu decisión de asesinar fue solo tuya. Sentí una calma extraña instalarse en mí. Tienes razón. Yo te hice dependiente, compré tu afecto, confundí proveer con ser padre. Ese fue mi fracaso. Entonces cambia el testamento. Arréglalo. El testamento ya fue registrado esta tarde. Se acabó. Pasé junto a mi hijo, que parecía más pequeño, encogido, disminuido. Pero te equivocas en algo, yo no creé tu voluntad de matar. Esa elección fue enteramente tuya. ¿A dónde vas? Su voz se quebró. A llamar a la policía. El intento de asesinato sigue siendo un delito, incluso cuando fracasa. Papá, espera. Me detuve en el umbral. Adiós, Mason. De alguna manera me has dado lo que necesitaba, absoluta claridad sobre quién eres realmente. Lo último que vi antes de salir fue a mi hijo desplomarse en la silla que yo había dejado vacía, mirando los documentos que representaban la destrucción total de todo lo que había intentado ganar con mi muerte. Las luces fluorescentes de la sala de interrogatorios de la policía de Anchorage zumbaban mientras la detective Sara Martínez revisaba las pruebas, las grabaciones digitales de Oliver, mi declaración jurada y la confesión registrada de Mason en la habitación del motel. El caso era demoledor. Señor Harper, llevo 8 años investigando crímenes en la naturaleza. Este es el caso más premeditado de intento de asesinato que he visto. La detective pasó los audios en su portátil. Las declaraciones de su hijo son increíblemente incriminatorias. Siempre fue meticuloso cuando quería algo. El fiscal presentará cargos esta mañana: intento de asesinato en primer grado, imprudencia temeraria y conspiración para defraudar con respecto a la herencia. Alaska no trata con ligereza el abandono deliberado en la naturaleza. A través de la ventana vi a Mason esposado, siendo fichado. Una noche en la cárcel había borrado sus últimas máscaras. Ya no quedaba manipulación ni encanto, solo un hombre de 28 años enfrentando las consecuencias de una maldad calculada. Oliver estaba a mi lado, listo para dar testimonio como testigo. ¿Qué sentencia le espera? De 15 a 25 años, según los acuerdos. Aquí se considera equivalente a intento de asesinato. Observé a mi hijo tras el cristal, sintiendo una ausencia inesperada de satisfacción. No era victoria. Era simplemente el destino inevitable de sus decisiones. ¿Volverá hoy a Seattle?, preguntó la detective. Mañana. Antes debo visitar a mi abogado aquí y finalizar algunos documentos de sucesión. Ella asintió, asegurándose de que el Nuevo Testamento quede blindado. Eso, y más. Voy a crear una fundación en nombre de mi esposa. Que la herencia de Mason ayude a quienes realmente lo necesitan. Oliver y yo salimos a la mañana fría de Anchorage. El tráfico avanzaba con calma práctica, como la vida en Alaska. ¿Y ahora qué?, preguntó él. Volver a mis negocios en Seattle. Y a descubrir qué clase de hombre quiero ser en los años que me quedan. Miré hacia las montañas Chugach, que se alzaban más allá de la ciudad. Sobrevivir a un intento de asesinato por parte de tu propio hijo te da una claridad brutal sobre las prioridades. ¿Piensas visitarlo durante el juicio? La pregunta me descolocó. Lo pensé con seriedad. El instinto paternal peleaba contra la realidad de lo ocurrido. No. El hijo que crié murió en ese bosque ayer. Lo que queda ya no es mi hijo. En el aparcamiento,
Oliver me entregó otra tarjeta. Si algún día quiere volver a Alaska por las razones correctas, pescar, acampar, disfrutar de la naturaleza, llámeme. El primer viaje corre por mi cuenta. ¿Por qué harías eso? Porque sobreviviste a algo que debía haberte matado. Y en vez de volverte amargo, has decidido usarlo para ayudar a otros. Eso merece apoyo. Le estreché la mano con gratitud sincera. Gracias por todo. No me agradezca a mí. Agradezca a la comunidad del bosque. Aquí nos cuidamos entre nosotros. Cuando se fue, marqué a mi abogado en Seattle. Había fundaciones que establecer, becas que financiar, una vida entera de errores que corregir con acciones positivas. Mason me había traído a Alaska para morir por dinero. En cambio, aprendí a vivir con propósito. En su intento de destruirme, sin querer me enseñó la diferencia entre dar y cuidar de verdad. La ironía era perfecta. Y justa. 3 días después, ya en Seattle, recibí una carta de Mason desde la cárcel. 5 páginas de manipulación disfrazada de disculpa, promesas de cambios si reconsideraba la herencia, súplicas sobre cómo la prisión arruinaría su vida. La leí una vez. Luego la pasé por la trituradora de mi oficina. Algunos lazos no sobreviven a un intento de asesinato, por mucho dinero que hayas invertido en ellos. Si te ha gustado esta historia, dale like al vídeo, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido. Y para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda.